Bienvenidos a Debrayes Existenciales, un podcast donde tratamos de debrayar sobre todas esas cuestiones que comenzaron con un ¿cómo va la vida? Y sin saber cómo, ya estás hablando de la profundidad del sentido de la vida. Y aunque estamos lejos de tener las respuestas, creemos firmemente que podemos jalar del hilo para estar más cerca. Soy Chisio. Y yo soy Haru. Acompáñanos a indagar en todo, sin la pretensión de nada. Hola a todas y a todos, bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Debrayes Existenciales. En el episodio de hoy traemos un tema a la mesa que es bastante debatible. Y muy profundo. Muy profundo. Y también queremos llevarlo como a otro nivel, ¿no? Como ya pudieron ver, el tema de este episodio se llama Oh My God. Vamos a hablar acerca de esa fuerza suprema que tal vez alguna vez la hemos escuchado, hemos conectado con ella. O incluso hay quien no cree. Ajá, ¿no? O a los que no, los que nunca lo han escuchado. Pero bueno, que ha marcado como toda la historia. Y bueno, queremos ahondar un poquito más en si realmente existe. Sí. ¿Quién es esa entidad, ¿no? Fuerza a la que le hablamos y bueno, ¿qué? De eso va Sí, básicamente, ¿no? O sea, creo que es una de las preguntas milenarias, ¿no? Uh-huh. Que se han hecho, que es el tema si Dios existe, ¿no? Uh-huh. O sea, es un cuestionamiento que no es poca cosa, porque yo creo que ha dividido en algún momento la humanidad. Sí, familias, guerras, ¿no? Guerras, sí. O sea, hay un montón de lugares que están en guerra por un tema, al final de cuentas, religioso, que sí o sí está metido y que hay creer en un Dios también distinto, ¿no? Ajá. Esta cuestión también de decir, no, mi Dios es el adecuado, el verdadero, ¿no? Entonces nosotros nos quisimos ir más para atrás, más allá de si hay dioses adecuados o no, ¿existe? O sea, ¿realmente existe? Y ojo, ¿no? Obviamente lo decimos con la salvedad de que no es que esperamos salir con la respuesta aquí, ¿no? Porque seguramente es un debate que se ha hecho milenariamente, pero sí queríamos ahondar y cuestionarnos algunas ideas de Brian, como siempre lo hacemos, de este concepto que para mí es muy poderoso, porque aparte cubre una de las necesidades, más allá si eres ateo o no, cubre una de las necesidades que yo me atrevería a decir que son básicas del ser humano, que es lo espiritual. Sí, y que creo que se conjunta también con lo que, bueno, en los últimos tiempos que se ha vuelto muy New Age, ¿no? Este tema de tú eres tu propio Dios, ¿no? O sea, todos somos dioses sí, exacto, o incluso que se le empieza a dar como un peso más importante a otro tipo de fuerzas, ¿no? Uh-huh. Como la madre tierra, el universo, la fuente, ¿no? La fuente, la latiz, bla, sí. Bla. O sea, hay como un montón de la fuente, sí. Que creo que lo que ha sucedido en estas nuevas generaciones es que nos hartamos, me incluyo, ¿no? De las religiones, pero sigue habiendo como algo dentro de ti que quieres, si no crees, si eres ateo, pues no, pero si crees que hay una fuerza superior y te vas por el lado de la espiritualidad, que es no estoy dentro de una religión, pero sí creo que hay una fuerza suprema, entonces es como este otro lado, no es el religioso, es el espiritual, pero es como el New Age y el que las nuevas generaciones cansadas de los dogmas de las religiones clásicas pues decidieron adoptar para no sentirnos tan solos, ¿no? Totalmente, ¿no? Totalmente. Yo creo que, bueno, esa es una forma de verlo, ¿no? Uh-huh. O sea, es una forma de verlo. Pero digo, y aquí ya entramos, bueno, ese es el contexto, ¿no? Uh-huh. El planteamiento creo que es muy directo y de ahí seguramente vamos a jalar de hilo, que es, si Dios existe, pero a lo mejor no sé si la pregunta que antecede eso es, de en primera, ¿qué nos llevaría como seres humanos a tener la necesidad de creer en un Dios? Uh-huh. Sí. O sea, ¿cuál consideras tú que puede llegar a ser como esta necesidad? Que un poco ahorita mejor medio lo abordabas, ¿no? Pero para profundizar es
¿qué consideras que puede llegar? O sea, ¿en dónde reside esta necesidad del ser humano por creer en algo divino, con el concepto, con la definición de divino como un poder supremo, ¿no? Ya. Yo creo que se origina de las 3 primeras preguntas que nos hacemos, que se han hecho los filósofos de todos los tiempos, ¿no? Y bueno, una de ellas es ¿de dónde vengo? O sea, porque sí, llegamos a este planeta, claro, y no tenemos... Claro. Bueno, siempre queremos buscar una explicación, ¿no? De dónde venimos y a dónde vamos. Creo que ya el quién somos ya, pues lo puedes trabajar aquí, ¿no? En este plano, en esta tierra, pero de dónde venimos y a dónde vamos es una pregunta sin respuesta. Pero el de dónde venimos, gran parte, o sea, si nosotros pudiéramos llegar a encontrar respuesta del de dónde venimos, nos ayudaría a responder el quiénes somos. Sí, ¿no? también. De alguna manera. Ajá, o sea, sí. que son de las dos preguntas más importantes. El de a dónde venimos, quiénes somos, a dónde vamos, ¿no? O qué sentido tiene mi existencia, ¿no? Porque después, como que primero queremos saber quiénes somos para ver si ahí encontramos sentido. O sea, que como que una es consecuencia del otro, ¿no? Yeah. Es de dónde venimos para saber quién soy, para saber qué hago acá. Ajá. ¿No? O sea, Sí. como en ese ¿Y orden. a dónde voy? Y después a dónde voy, ¿no? Ya una vez que sé es, ok, ¿y para dónde voy? ¿No? O qué me corresponde hacer. Creo que me gusta mucho esta parte, ¿no? Dios responde a la pregunta de, necesito saber de dónde vengo. Ajá, creo que el tener Claro, esa ¿de dónde nací? pregunta abierta, como... Porque creo que, bueno, la ciencia lo explica, ¿no? O sea, venimos de la evolución y todo eso. Que es una teoría, Es una ojo. teoría, ¿no? Que es una teoría y que todavía hay gente... Pero hay muchas preguntas sin respuesta todavía. Totalmente. O sea, pero porque hay mucha gente que incluso es, ¿cómo le llaman? Como antagonistas a esa teoría, a la evolucionista, ¿no? O sea, hay gente que dice, nah. Sí, no. No, y venimos de Adán y Eva y venimos, Que esa ¿no? es Y de la cultura. Sí, o sea, nada que fue un mono y una mona, ¿no? Ajá, sí. ¿Nunca viste al niño predicador? No. Que era peruano, me parece. ¿Sí? ¿No? No. El niño predicador se volvió muy famoso por ahí como en los 2010, me parece. Que era un niño peruano y me daba mucha atención porque tenía una parte, porque declamaba como uno de estos de estas iglesias que se pusieron muy de moda. De Para de Sufrir. Exacto, Para de Sufrir. Más o menos como este tipo. No porque yo alguna vez haya ido a ellas, ¿no? Sino porque los veía que así eran. Afuera del Metro Show había una. Y se ponía a declamar. Y recuerdo que tenía una parte de un video en que decía... pero aparte era un tipo súper apasionado, pero un niño predicador, te hablo de que tendría, ¿qué te gusta? 8 años. Pero hablaba como un ser totalmente con una claridad. Y entonces decía... Era una reencarnación de un pastor, de un... O sea, Y luego que tenía una que decía... Y a ver qué onda ahí. De la tema de reencarnación, ¿no? Que decía, que... O sea, cuestionaba, de que decía... Es que es mentira que venimos del mono y la mona. ¿Sí te acuerdas? O sea, era más o menos como ese tono así de porque a mí no me trajo la cigüeña, porque a mí yo no vengo de un mono y una mona, ¿no? Entonces venía y acababa diciendo, bueno, este tema de hablar de Adán y Eva. O sea, justamente él venía y decía, no, o sea, es mentira que venimos del mono, ¿no? A lo que voy es de que es un principio de una creencia, ¿no? Después la ciencia se acerca a fundamentar esta teoría evolutiva en el cual hemos evolucionado así, con los vestigios de los neandertales, como el hombre de Cro-Magnon y los Homo sapiens, bla, 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 bla. Bueno, pero con todo y eso, la pregunta sigue en el aire, ¿no? Porque independientemente de eso, sigue sin haber una comprobación de Dios. Pero hay un planteamiento muy interesante que no recuerdo quién se lo hacía, que por ahí lo voy a investigar, que era un filósofo que decía que con estos planteamientos podía comprobar si Dios existía, ¿no? Y hay planteamientos muy interesantes, ¿no? Ya es meterme en cuestiones, en dogmas religiosos, que no va por ahí, porque el episodio no lo estamos planteando por ahí, sino me gustaría como regresar a esto que decíamos. ¿Cuál crees tú que sea esa necesidad de, ok, el de dónde venimos, pero qué más hay ahí? Pues yo creo que, no sé, ¿no? Me atrevería a decir que
todos en algún momento nos hemos comunicado con esta fuerza suprema o le hemos pedido a alguien, ¿no? O ha intercedido, no sé. Entonces creo que también está pues en ese lado. Creo que también hay otra parte de responsabilidad, a lo mejor de no hacerte cargo de tus cosas y mejor se los pides a alguien más para que alguien más interceda por ti y te haga el milagrito. Ya. ¿No? O sea, en lugar de tú hacerte cargo de tu realidad o de lo que tú quieres, pero entonces mejor se lo avientas a Dios porque Él sabe. Claro, porque Él sabe que es lo mejor para ti. Porque aparte siento que sí hay una proyección, o sea, no sé si innata, o sea, no me cuesta mucho trabajo pensar si es algo innato del ser humano. O sea, que en los principios del humano racional, por llamarlo de alguna manera, que sí haya tenido. O sea, según los antropólogos, hay vestigios en culturas y en civilizaciones muy antiguas, generar deidades, ¿no? Y que tengan un montón de deidades. O sea, pasamos del politeísmo al monoteísmo, ¿no? Que eso también es súper interesante, ¿no? Como que hoy estamos por lo menos, digamos, en civilizaciones o en las religiones como con más rating, ¿no? Somos monoteístas. Ajá. Me parece que salvo la hindú, que sigue siendo politeísta, somos monoteístas. Pero sí hubo una reducción como de presupuesto en el que dijeron, creo que con uno, ya que se haga todo, ¿no? Sí, o las culturas, ¿no? La maya, las aztecas, las egipcias, que eran politeístas. Como tantos. ¿Y por qué? Y tenía una cosmogonía diferente, ¿no? Es una cosmogonía. No me voy a meter esos temas de su conocimiento y saber, que también es algo bien interesante, sino esta cuestión de decir, pues tenemos el dios de la lluvia, ¿no? Si hablamos de culturas más de este lado de América, ¿no? El dios de la lluvia, el dios del sol, el dios de, como que, y que le atribuían o veían al sol como una divinidad, ¿no? Como decía, pues claro, porque sin el sol no hay vida. Por ahí en esas, si nos vamos a definiciones, tienen razón, ¿no? O sea, es una fuente creadora de vida. Porque es un elemento a esta distancia sistema solar, porque ¿no? Pregúntale a Marte, y a Mercurio, ¿no? Pero es interesante porque Dios es tan sabio que sabe guardar distancia, ¿no? O sea, a lo que iba con la cuestión politeísta es que creo que independientemente en esas civilizaciones había la necesidad, yo creo que de justificar lo que no me da la cabeza para justificar, que creo que puede ser un poco la necesidad, es decir, la fácil, pues lo hizo alguien con una inteligencia y una sabiduría suprema que obviamente está por encima de cualquier mortal, ¿no? Entonces, listo, ahí cabe todo, ya está, no la compliquemos, es un alguien. ¿Quién es? Dios. ¿Quién es Dios? El que te estoy diciendo. No me estás poniendo atención, pues es ese que, ¿sabes? Y la otra, porque con esto que tú decías de todos hemos sentido ese algo, siento que ahí entra una cuestión que es la fe. La fe es ese algo. Yo he conocido personas que se han declarado incluso ateas. Y en algún momento les ha pasado un evento en su vida que me han llegado a confesar al decir, la estoy pasando tan mal o estoy pasando algo tan fuerte que hay algo que me gustaría como creer que sí existe un Dios. Ya. ¿No? Justo estaba pensando en la fe o la inseguridad, ¿no? Qué o curioso, la carencia, ¿no? O ese tipo, sí, esos momentos débiles en la vida, justo es donde te aferras como a algo más, ¿no? A querer creer. Ajá. O sea, hay gente que pasa por unas situaciones muy cabronas, ¿no? Y que luego te cuentan su experiencia después de que salieron y te dicen, yo me encontré en una situación que yo hacía esto y esto y esto por querer creer. O sea, era aferrarme a algo y pues puede llegar incluso hasta un tipo como de mecanismo de defensa. Que el cerebro entre en ese mecanismo de defensa de decir, pues, ¿qué es lo que me queda? ¿No? Pasa mucho con enfermedades, por ejemplo. Sí. Con gente que se enferma, que llega un momento en que si le dicen, no sé, por ejemplo, digo, en nuestro país, ¿no? Con esta figura de la Virgen de Guadalupe. Ah, claro. ¿No? Que tiene hasta su serie, ¿no? ¿En serio? Bueno, pues la Rosa de Guadalupe.
Es que sí. Sí. Pues está basada en eso, ¿no? Sí. En historias de milagros, ¿no? Uh-huh. Digo, y para quien nos escuche como de otra cultura y más, y que a lo mejor no tengan con mucho conocimiento, supongo que no cambia mucho en nuestros países colonizados, cristianizados, ¿no? Uh-huh. Hay un tema de que las personas, si tú entrevistas a personas, por ejemplo, que el 12 de diciembre, que es el Día de la Virgen de Guadalupe, y que acá está la Basílica de Guadalupe, que es una como de las más famosas y demás, todo esto, que quería mucho nuestro Papa Juan Pablo. Que la gente se va caminando o hincada. De rodillas. Sí. Que hay gente que le sube el level a lo que propone. O sea, y siempre es como una condicionante. Si tú me cumples esto, yo hago esto. Ajá. Y entonces siempre lo estamos como que por cultura en una cultura del sacrificio. Ajá. Yo tengo que ofrendar algo. Sí. No hemos evolucionado tanto de las culturas antiguas donde ofrendaban corazones humanos, ¿no? Claro. Oye, o sea, es sacrificios humanos. Solamente que un poquito menos denso. Entonces hay gente que llegaba a decir, yo de las cosas que he llegado a escuchar es gente que se va lacerando mientras va caminando hincada, ¿no? O bueno, va de rodillas, pues. Depende del tamaño del milagro, es el tamaño de la penitencia. Pues pero de lo que tú pedí, porque tú te lo autoimpones. Ajá. O sea, esta gente que viene y que confieso que he escuchado de decir, mis papás iban, en algún momento yo soy de Michoacán, entonces iban a un pueblito que se llama Carácuaro, que es como los límites entre Michoacán y Guerrero, y hay un Cristo negro, según esto, muy milagroso. Y ya se hacían, mis papás llegaron a hacer el sendero, el camino, que había un punto de partida y de ahí eran 2-3 días los que te estabas caminando hasta llegar a la iglesia, que es pequeñititititita, y tiene el Cristo negro. Y es famoso por eso, y según esto muy milagroso, y entonces todo, hay una fecha, que es como de su santo, ¿no? En el cual la gente iba y hacía esa peregrinación. Entonces la gente iba y de lo que me contaban era que obviamente pues iban pernoctando, iban caminando, porque eran 2 o 3 días lo que se aventaban de camino. Y era esa peregrinación, entonces obviamente vas conociendo más gente que va en esas, y pues se van contando pues tú por qué, ¿no? Uh-huh. Y entonces ahí se acaban confesando pues el tema de, no, es que, o sea, de cosas pues milagrosas, porque por algo lo hacían. Uh-huh. Había gente que era pues estaba enfermo tal familiar y se curó. No sé, estaba perdido mi hijo y lo encontramos. No sé, te estoy tirando, pero vean como las más comunes, o sea, temas de salud, temas de problemas muy, 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 muy fuertes, y la gente iba, y había gente que decía, me voy de rodillas, y había uno muy curioso que era que se iba a poner como nopales con espinas en las rodillas y caminar así. O sea, imagínate un sendero en el cual te haces 2 o 3 días caminando de rodillas. Imagínate cómo vas a llegar. Uh-huh. Porque era lacerado, llegaban sangrados. Yo en algún momento fui en cochecito, ¿no? Nunca pedí un milagro. Cochecito, llegué más, todo esto. Y yo llegaba, estaba muy pequeño, veía cómo la gente llegaba sangrada, las rodillas en hueso pelado, ¿eh? Uh-huh. El hueso pelado de la rodilla. Qué fuerte. Sangrado, y había un tema de devoción, y cuando la gente llegaba, lloraba, y obviamente se brindaba, se ofrendaba y demás, y llegaba agradecido. Entonces el sacrificio humano como una muestra de autoimpuesto. Sí. Imagínate, a mí me gustaría, si realmente existe Dios y un día lo conozco, preguntarle si realmente era necesario eso, ¿no? Sí. Para que me digan, no, hombre, yo no sabía, me divertí así, ay, bueno, hazle, ¿no? No era necesario. No era necesario, pero ay, bueno, mira, hazle. Cada quien, ¿no? A mí esto me parece muy interesante porque, bueno, en el libro que estaba leyendo de Joe Dispenza, que se llama Deja de ser tú, uh-huh, que hablan de la física cuántica, y un poco como que cuando lo leí me llegaban este tipo como de cosas a la cabeza. Bueno, el libro habla de que nosotros tenemos el poder de crear nuestra realidad. De hecho, se llama algo así, ¿no? Deja de ser tú, crea tu propia realidad, ¿no? Uh-huh. Y bueno, te decía, ¿no? Que si puedes
sintonizar, ¿no? Que todos somos todo es la física cuántica y todos son ondas. Energía, ondas, vibración. Sí, todos somos vibraciones. Y si puedes sintonizar las vibraciones de tus pensamientos con las vibraciones de tus sentimientos y crear una coherencia de vibración, puedes manifestar tu realidad. Pero esto, obvio, pues no es de que, ay, quiero un coche, ¿no? Sino que es más complejo que eso, ¿no? Tiene que ser como muy auténtico y hay como sentimientos elevados, en vibraciones elevadas de energía, entonces para que las ondas y que pues, también tu pensamiento no sea pues banal, porque si no, pues, ¿no? Claro. O sea, no tendría mucho sentido. Pero bueno, entonces cuando yo lo leí, pues básicamente te dice que tú mismo puedes crear tu realidad. Entonces cuando yo leía esto decía, seguramente eso hay detrás de los milagros, ¿no? O sea, lo pides como a un Dios, ¿no? Pero lo pides con tanto fervor, con tanto anhelo y con tanta conciencia mental que pues se hace realidad, pero a lo mejor tú mismo creaste ese milagro, pero se lo adjudicaste a un ser superior, ¿no? Claro, porque yo creo, y fíjate qué bueno que tocas ese tema, porque sí, yo creo que es otro de los debates, y que tratando de encontrarle como un razonamiento, me gusta el razonamiento, ¿no? O sea, y aquí voy a mezclar conceptos, pero espero explicarme. Pues, y voy a mezclarlo con un concepto que es como muy recurrente en ciertas religiones, no sé si más en la cristiana, que es donde yo, cristiana católica, ¿no? Uh-huh. Que es en la que yo crecí, ¿no? Uh-huh. Que es, alguien lo plantea así, el hombre está hecho a semejanza de imagen y semejanza, ¿no? De Dios, ¿no? Uh-huh. Y alguien venía y volteaba el pensamiento y decía, nosotros hicimos a Dios a imagen y semejanza del hombre, ¿no? Uh-huh. Porque ¿qué fue primero, no? Esta necesidad de, si es un ente, o sea, es muy curioso porque todos visualizan a un personaje porque me costaría trabajo que fuera una bola de humo. Muy humano, ¿no? Muy humanoide. O sea, si fuera una esfera luminosa diría, ay no, ¿cómo se va a pedir una esfera luminosa? ¿Sabes? Eso está muy abstracto, ¿no? Sí. ¿Qué es esto? ¿Qué es eso de esa luz ahí? Exacto. O sea, si fuera una piedra, una piedra luminosa, fluorescente, como dirías, ay, me siento tonto. Ajá. ¿Sabes? O sea, no lo digo en broma, lo digo en el tema de que hagamos el ejercicio. Necesitamos pedirle a alguien que sea como yo. Ajá. Porque necesitamos algo con quien empatizar. O sea, buscamos la empatía basado en alguien que sea como yo, que tenga una imagen como persona, en este Dios como universal de los Simpson, ¿no? De pelo grande, sí. Pelo canoso, hombre, que eso es algo importante, ¿no? Ajá. O sea, hombre. Es curioso porque ojo, porque damos por sentado y ni siquiera lo cuestionamos. Claro. ¿No? Hemos hablado Dios. y creo que en esa mezcla de a semejanza de creo que bajo lo que tú estás diciendo es, pues ¿por qué no ser como mini dioses? Uh-huh. Con todo eso se cumpliría el que sí haya un Dios, pero capaz que es un Dios que dijo, ya los cree, ustedes háganse cargo. Ya sí. Ustedes manifiesten. Uh-huh. El poder de la manifestación, pero ¿cómo se usa? Ustedes descubranlo. Pero no todos sabemos. Me vale. Hagan algo. Ya, me tengo que ir a crear otro universo. Perdón, no puedo estar ahorita. Ya son demasiados. Ya son demasiados, ya son las semejanzas, ¿no? Ustedes lo dicen, ya está. Sí creería que son como mini, o sea, podríamos llegar a ser... me piden lo mismo. Sí, exacto. Sí, así, siempre ponemos más originales, ¿no? Pero es curioso porque sí podemos llegar a ser mini dioses en ese sentido de creadores de realidades. Y si todo esto lo avala con la física cuántica y demás, pues lo que estás diciendo me haría mucho sentido. Uh-huh. Yo llego a un nivel de congruencia porque empato mi nivel vibracional de lo que soy con lo que pido o con lo que anhelo. Con lo que anhelo, lo que siento. O sea, lo que siento. Es como que cuando alguien, quizá mejor como ejercicio de todos los niños, en algún momento dices, ay, quiero un helado. Y te dicen, no, si acabas de comer, no tienes ganas del helado. Lo quiero. ¿Lo quieres por caprichoso o lo quieres porque sí lo quieres? Ajá. ¿Sabes? Ajá. Y para mí es un poco como, valga mi burdo ejemplo para hablar y ejemplificar lo que decías del tema del equilibrio. Cuando tu mamá generosa, llamémosle Dios, o llamémosle tu Dios, tu diosa, ve que realmente quiere ese helado, dice, sí se lo va a comprar.
y te lo compra. Pero porque hay una congruencia de anhelo con el sentir, el de auténticamente, sí lo. Y que también creo, hay una palabra que creo que va muy pegada a esto que se llama intención. ¿Desde dónde lo estás pidiendo? ¿Con qué intención lo estás pidiendo? Porque alguien decía, ya me estoy metiendo a otros temas, pero es como de el universo. Yo, por ejemplo, yo he cambiado. O sea, si a mí me preguntan, yo me declaro agnóstico. O sea, que es un agnóstico, pues alguien en el cual no es ateo, que se confunde mucho, sino alguien que simplemente tiene sus propias creencias, ¿no? De esto que estamos hablando. Y entonces yo he dejado de llamarle Dios como tal. Y sí, a lo mejor caigo en el pachamamismo de la fuente o el universo. Yo trato de ya mejor llamarle universo, ¿no? O sea, porque siento que hay un orden. Eso sí. O sea, me cuesta trabajo pensar que no hay un motor regulador de esto. Claro. ¿No? O sea, hay un orden. Alguien que puso las reglas del juego. Y yo insisto, y a lo mejor ya los tengo cansados con mi tema de la simulación, pero para mí es el programador. O sea, hay un gran programador que hizo este videojuego. Sí. También es como darle sentido a algo que es tan complejo como pues, la existencia, ¿no? O sea, los seres humanos, los animales, o sea, todo es demasiado... Sí, el sentido de la existencia. Sí, todo es demasiado complejo y entonces como que uno busca tener una explicación de cómo fue que se creó algo tan complejo, maravilloso, tan caótico y tan armonioso a la vez, ¿no? Claro. Que sigue funcionando y sigue andando. Porque hay una cosa importante, hablando de física cuántica, que somos vacío. Ajá. Somos más vacío que materia. Sí. Y que justo, eso rompe la cabeza. Sí, y que justo de ahí se enlaza con lo de los pensamientos congruentes que tienen que ver con lo de los quarks, que si ves uno, ¿no? Si ves donde pones la atención aparece. Entonces por eso dicen, está esto de si tú pones la atención en eso, pero eres congruente con tus pensamientos y tus sentimientos, se sintonizan, entonces pues se forma y se crean y rompe la cabeza. O sea, en realidad rompe la cabeza, pero lo explicaste muy bien. O sea, esa cuestión del foco, el foco y la sintonía es el poder manifestador. ¿No? Exacto. Pero creo que nosotros no estamos tan preparados para aceptar que tenemos esa capacidad de poder crear o manifestar, porque nos sentimos muy inferiores, ¿cierto? Y que no. O sea, que pinche ególatra, ¿no? Sí, que tú puedas crearlo. Que ególatra, entonces, ¿no? Un sentido de superioridad. Claro. Y que aparte también, o sea, pasa que no lo creemos, pero porque también no sabemos las instrucciones. Y porque siento que, no sé, probablemente alguien sí las tiene, no lo sé. Quiero pensar que a lo mejor alguien sí fue anotando paso por paso y se dio a la tarea de decir así funciona y somos todos unos perdidos simplemente subsistiendo. Ajá, que no tenemos el manual y subsistiendo por consecuencia de lo que venga, ¿no? El típico, el de... Fíjate que estas verbalizaciones, ¿no? Que es así de, bueno, pues ya Dios diga, ¿no? También es una forma como de no responsabilizarse de tu realidad, ¿no? Sí. Que era un poco lo que decías. A mí me gusta pensar que yo tengo el control hasta que llega un evento que no puedo controlar. Me rompe la cabeza y entonces ahí acudo a una fuerza suprema que es, por favor, Diosito, esto, ¿no? Sí. ¿No? Sí. Que ese es a lo mejor el momento que decías de hace rato. Todos hemos pasado en algún momento que es como de quiero creer que o me está ahogando tal situación a un nivel que acudo a pues al gerente mayor, ¿no? Ajá. O sea, no me lo puedo resolver yo, no me lo puedo resolver el cajero del banco, háblele al gerente, ¿no? O sea, si el gerente no, o sea, ¿sabes? Sí. Hay que acudir ahí. Sí. Y ahí es el típico de... Y por eso insisto, parece chiste, pero no lo es. O sea, como todas estas verbalizaciones que tenemos con el tema de Dios. Dios proveerá. Ya Dios dirá. ¿No? Si Dios quiere. Si Dios quiere, ¿no? Incluso hay primero Dios. El meme de no quiero, ¿no? Ni te conozco. Ni te topo. Ni te topo. Primero Dios. O sea, es como un tema de dejárselo a alguien más. Es como de... ¿Y esto? Pues mira, si Dios quiere que así sea, ¿no? Y es también como una suerte de destino.
Uh-huh. Creo que a veces también le ponemos esa funda de Dios, al destino le ponemos esa funda de Dios, ¿no? Uh-huh. Sí. O sea, como que Dios / destino, ¿no? Ajá. Si Dios quiere hablar de destino, Ajá. punto. O sea, me imagino a Dios llevando... Obviamente lo juzgo desde mi racionalidad lineal, ¿no? Pero Dios llevando imagínate, el guión de todos, ¿no? Y que no se le pase nada. Qué chambota. Imagínate qué chambota. Uh-huh. Así alguien como de, no, pues, ¿y tú cómo vas? Absolutamente en mi vida no pasa nada. Y Dios así traspapelado el guión hasta abajo, ¿sabes? Sí. De que dice, ¿no? O sea, lleva como en stand-by como 5 años, ¿no? O sea, nada interesante en su vida, ¿no? Está deprimido. Es como, porque en ese momento te habíamos platicado esto, pero creo que sí. ¿Y te acuerdas cuando hablamos de los grises, de estos personajes para el auditorio? Hablamos de los grises, que son personajes como que pareciera que no son protagonistas, ni de su propia vida, ¿no? Uh-huh. Pero que la vida es tan sabia, el universo, Dios o como le queramos llamar, la fuente, la madre tierra, lo que sea, que en algún momento se encarga de siempre mantenerte ocupado en algo, ¿no? Uh-huh. En un tema de salud. No, es que últimamente, no, yo lo que me quiero enfocar es en salud, ando bien enfermo, no sé qué. Sí, no, bueno, te mandan unos buenos briefs, ¿no? Unos buenos retos. Pero no te mantiene indiferente, ¿no? O no sé, te enamoras y entonces andas en eso. Uh-huh. Y entonces todo gira en torno a eso y es una motivación y demás y todo lo ves con... Uh-huh. Y después de ahí viene el antagonismo que es de... terminas o te cortan o lo que sea y entonces ahora todo lo ves como... Pero sí. Es como de siempre te mantengo y cada determinado tiempo te doy un brief como que tú estás sin hacer nada, ¿no? A ver, ahí te va esto. Y te pones a resolver algo. Y entonces en empiezas, ay no, Diosito, ya, el clásico, ya suéltame, ya no quiero ser tu guerrero. Exacto, sí. Ya no quiero ser tu mejor guerrero, ¿no? Ya suéltame, agarra a alguien más. Pero es interesante desde ahí, exacto. Como que toda esta relación que sí o sí, creas o no creas. Porque incluso he escuchado a gente que se declara atea verbalizando esto. Es un tema hasta cultural, ¿no? Sí. Dios mediante, ¿no? Ajá. O sea, como decir, hay una fuerza que vas a ver de una manera más sabia que hacer con todo este desmadre que yo ya no entiendo nada, ¿no? O sea, yo ya, aquí me bajo el tren, yo pongo esto en manos de Dios, ¿no? Él sabrá, ¿no? Porque también creo que le adjudicamos que hay una gran sabiduría. Sí, y yo creo que también seguro todos hemos pasado por esos momentos, como dices, creamos o no creamos, en la seguridad de nuestra habitación, en donde nadie nos puede ver y cuestionar no, que muy ateo. Te caché. No, que no creías en esto, ¿no? Pero Diosito sí te está viendo. Exacto. Él sí puede verte. Claro, porque también le adjudicamos todos estos que... ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Yo me pregunto, ¿no? O sea, ya en el momento que conseguimos un Dios, como que va añadido el que sea omnipresente. Claro, como Bart, ¿no? Como Bart que se le decías, Dios, yo sé que nunca te hablo, ese tipo de cosas que pasan en las caricaturas, pero hoy sí necesito tu ayuda. Pero hay gente que sí, o sea, eso es un insight, o sea, hay gente que me ha confesado mucho esa parte. Se les enferma un hijo, lo que sea, situaciones fuertes, de enfermedades fuertes o lo tienen que operar, no sé qué, lo que sea, que acaban diciendo, güey, yo jamás pensé que iba a llegar a ese tema, como tú dices, te encierras en la habitación y que hay gente que te lo viene a decir como en un tema de catarsis, ¿no? Decir, y ese día le pedí a Dios, ¿no? Y mira, yo no sé si me escuchó o no, pero mira, el pelón se compuso, ¿no? Pero relatan sus milagros. Pero el otro día, a lo mejor es lo que uno quiere creer, pero amaneció mejor, ya tenía colorcito, ¿no? y es curioso porque vuelvo al tema de lo que decías, capaz que somos nosotros llegando a ese nivel de congruencia. Claro. Me desembarazo tanto de mi ego, suelto tanto, disuelvo tanto mi ego y suelto el que acabo aceptando que no puedo hacer nada, que lo puedo hacer. Ajá. Es como que parecía que... Pero insisto, otra vez, habría un orden supremo diciéndote, es que yo solamente superviso. Yo no cumplo, tú lo haces solo. Exacto, sí. O sea, seguiría viendo, o sea, yo me quedaría con eso un poco, ¿no? O sea, seguiría viendo un Dios, pero creo que a lo mejor no necesariamente Dios tiene el rol que le hemos
asignado. Exacto, sí. Sino Dios como universo manteniendo el equilibrio. Porque como yo fuerza, exacto, ¿no? Como fuerza. O sea, yo creo que el universo mantiene el equilibrio. Y entonces por eso te agarra de su mejor guerrero y te manda unas batallas bien cabronas. Claro. Porque para mí, y esto lo he hecho en otras ocasiones, todo va de evolución. Entonces quiere que tú evoluciones. Claro. Sí, o este tema, pues, justo como de la energía, ¿no? Ahorita me imaginaba, pues, justo, ¿no? Si Dios fuera como esta gran energía, como el sol, ¿no? Pero, bueno, es como esta gran energía, y si nosotros somos energía, pues, y si la energía creó todo lo que existe, pues tiene lógica que si nosotros somos energía, pues también podamos crear cosas. Y lo mencionábamos antes de entrar al episodio, que creo que el vato con esto que estás diciendo es, me voy a poner súper pachamama, pero todos somos uno. También. Entonces todos somos, o sea, estoy haciendo un silogismo aristotélico, y ¿no? todos pero estamos conectados. Totalmente. Entonces, si todos somos uno y todos estamos conectados, todos somos dioses. Y todos somos dioses, y por eso es que puedes llegar a decir la madre tierra. La madre tierra tiene ese poder. La agüita, ¿no? El agua tiene ese poder. El agua también da vida. El sol. Ay, pero si le quitas el sol del agua, pero todos estamos conectados. Porque todos somos unos. Todos somos uno. Y si todos somos uno, no podríamos subsistir separados. Ni siquiera podríamos concebirnos separados, porque todos somos uno. Y claro, otra vez, no existiríamos. Exacto. Porque que todos dependemos de todos. Porque somos un sistema. O sea, el universo, o sea, si lo vas escalando, tú dices la unidad. ¿Cuál es la unidad? Ni siquiera es el átomo. Se pensaba que era el átomo. Cuando se llegan a esta, que el otro lo escuchaba, ¿no? Que la teoría de cuerdas es algo que no está comprobado, como muchas teorías físicas, ¿no? Porque no hay escenarios para poderlo probar. Pero es la lógica lo que te lleva, y la deducción y ciertas el comportamiento de ciertas leyes, no sé qué, para decir así es. No lo puedo comprobar, no tengo forma de comprobarlo, no tengo el escenario para comprobarlo, pero todo dicta que así es. Entonces, estos quarks. ¿Sabes por qué seguramente no se puede comprobar? Porque no es una cosa racional, ¿no? Es como esto de... Si porque rebasa nuestro entendimiento. Sí, o sea, si tú dices, lo quiero comprobar porque tiene que ser racional y tiene que ser físicamente y bla, 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 te va a faltar la congruencia del por qué lo quieres hacer. ¿Lo quieres hacer para comprobar que existimos? Bonito, claro. Para comprobar que existe, no lo vas a poder comprobar nunca. Porque es un deseo muy ególatra. Es un tema de ego. El quiero es del ego. Entonces, si lo quieres es nada más por tener la razón. Exacto. Fíjate hasta la forma en que se verbaliza. Tener la razón. ¿Qué es lo que quieres tener? Es la razón. Justamente es lo que tienes que soltar para que suceda. Sí, y si lo sueltas no tiene sentido. Y si lo sueltas, no tiene sentido, o se lo adjudicas a algo sobrenatural, a algo que está... Sí, qué bonito. Es verdad. O sea, la paradoja de quiero entenderlo. Como lo quieres entender para ver cómo funciona, para valerte de eso, para lograrlo, no funciona así. Pero cuando sueltas y cuando empatas, y que probablemente ni siquiera es consciente de cuando empatas, simplemente sucede, porque llegas a ese nivel de sintonía, sucede, y dices, no sé, apreté todos los botones, no sé cómo funciona esto. Pero sí, me gusta. No sé si eso puede llegar a ser una posible conclusión, que ya te la preguntaría, pero me gusta ese hallazgo de claro, por eso podría estar por encima de nuestro entendimiento, porque entenderlo responde al ego. Entonces nunca lo vamos a entender, porque el universo, sabio que es, no va a dejar que lo entendamos. Porque ese no es el punto. Ese no es el punto. Me encanta. y por eso nos vamos a morir sin saber qué pedo. Pero seguimos empecinados en querer demostrarlo. Y solamente sabemos que sucede cuando sucede. Es decir, lo sentimos. Porque como el ejemplo hipotético del testimonio del personaje que inventé hace rato, de decir, pues mira, yo no sé qué pasó, pero yo lo pedí con todo mi corazón, ¿no? Yo sé que nunca he sido muy creyente, Diosito, pero, ¿sabes? O sea, simplemente soltó. Soltó lo que le quedaba de razón para decir, ya está, me rindo. ¿Cómo le hagas? Tú sabrás. Tú sabrás cómo le haces. Yo sé que tú puedes. Es más, ni quiero saber cómo lo hiciste. No me expliques. Hazlo. Sí. Y yo con eso
estoy. Porque va a ser puedo dejar de tener, de dejar la razón, de tener razón de que no existes. Exacto. Puedo hasta soltar la idea de que no existes. Exacto. Con tal de que sea. Sí. Y yo lo que quiero y lo que estoy pidiendo es una satisfacción del alma. Ajá. Porque si uno pide por un familiar, porque se cure tu hijo, un hermano, tu padre, lo que sea, cualquier ser querido, que se cure, por poner el ejemplo donde la gente más pide, ¿no? En ese momento, si se cumple y si pasa de un día ya amaneció bien o se empezó a curar eventualmente, lo adjudicamos a que puede ser un milagro porque la ciencia decía ¿qué pasó aquí? ¿No? Y a ti te va a generar un gozo porque empataste lo que anhelabas de manera auténtica, fuera de ego, con eso que querías. Bueno, o sea, sí, el anhelo con la parte de ver de manera desinteresada, porque también los que saben un poquito más hablan de que el universo no cumple caprichos, ¿no? Exacto. O sea, el universo no es, como decías, quiero un coche. Después hay gente que dice, sí, manifiesta esto y tiene otro tipo de situaciones, pero en estricto sentido hasta, claro que puedes llegar a tener un coche, sí, pero tendría que pasar por el mismo proceso de autenticidad en tus emociones con tus anhelos, ni siquiera digo tus pensamientos. Entonces, apagar la voz del ego creo que es el hack en el cual cuesta muchísimo. Pero qué cabrón, porque, y me voy a adelantar a lo mejor a mi conclusión, pero empezamos hablando de Dios y llegamos a física cuántica, ¿no? Y probablemente yo diría, Dios existe, universo, fuerza suprema, el que lo hizo todo, el creador, el arquitecto, el programador, lo que sea, ¿existe? Sí. Probablemente me atrevería a decir que le hemos adjudicado simplemente roles que no necesariamente cumple. Es más como un árbitro. Un árbitro que hace cumplir las reglas. Ajá, de ahí el libre albedrío, ¿no? ¿No? Que es, bueno, está en las Sagradas Escrituras. Pero de ahí también esto, o sea, es como si está ahí, pero no está a tu disposición. No, bueno, no está tu manipulación. Sí puedes tener acceso a él. O sea, sí puedes tener acceso a él. Y entonces ahí, este poder, y aquí me pongo romántico, pero me encanta el sentirnos que podemos crear. Entonces, si yo puedo crear, claro que yo soy un Dios. Tengo algo de Dios. Porque todos somos un todo, ¿no? Todos somos uno, todos estamos conectados. Yo soy Dios también. El tema es que cuando quiero manipular ese poder, no funciona así. Dicen, sí, sí, no. Pero es que es de ego. Aquí no funciona con ego. Lo terrenal es ego. Si aprendes a soltar, ni siquiera vas a querer eso que querías para tu ego, porque si lo sueltas, como lo está pidiendo el ego, te das cuenta que realmente tu alma no lo quería, ¿me explico? Entonces vas a dejar de pedir pendejadas, ¿no? Ajá, exacto. O también algo que a lo mejor no es 100% material, como a lo mejor, no sé, me quiero casar, ¿no? Pero a huevo, ¿no? Porque, encontrar la pareja ideal. Ajá. Y te montas en que eso suceda. Y si es justo, pues, algo que solamente lo pides porque así debe de ser, pues no funciona, ¿no? O bueno, de que lo puedes llegar a hacer, lo puedes llegar a hacer, pero... Porque creo que también es una postura egoísta. Probablemente no lo estás pidiendo desde el de realmente llenaría mi alma, encontrar a alguien, O sea, creo que tiene que ver, esto es muy debatible, ya nos va a dar tiempo de entrar ahí, pero de el fin supremo, o sea, que tengas intenciones auténticas y no egoístas. Exacto. ¿No? Exacto. No egoístas. Sí, o sea, no unilaterales. O sea, tienes que anhelar y sintonizar con algo que tenga un bien en común, porque todos somos uno y uno somos todos, ¿no? Entonces exacto. Es como, no podrías pedir nada más algo para ti porque estarías en incongruencia. No puedes pedir algo para ti porque tú no eres solamente tú. Tú eres todos, entonces deberías de pedir algo para todos. Claro. Pero estás pidiendo algo para ti en tu ego, todo en esta individuación de no, yo soy yo me tengo que beneficiar, el yo. Exacto. Sí, que tenga esta congruencia de pensamientos y sentimientos, ¿no? No pura razón ni puro sentimiento, porque entonces no funciona.
¿Cuál sería tu conclusión? Ay, pues yo no, bueno, mi conclusión es una pequeña anécdota. A ver. ¿No? Pero creo que hace poco que fui a mi viaje a Argentina, tuve una epifanía que sí quisiera compartir, porque creo que en ese momento que tuve esa epifanía, dije, no mames. O sea, pude como conectar como con esta conciencia ser o lo que sea. Pero bueno, voy a tratar de ser breve porque ya se nos está acabando el tiempo. Pero estaba yo quería desde hace un par de años conocer Bariloche, porque lo había visto en un programa de Chef's Table de un chef que se llama Francis Mallmann, y me había no sabía que existía ese lugar, y cuando lo vi me pareció hermoso, y como que en ese momento dije, ay, que me encantaría estar ahí, ¿no? Como que no dije quiero ir, o no, como que dije algún día quisiera estar ahí, verlo y no tocar ese lugar. Se mandó al universo y tuve la oportunidad de ir, y aparte fui en las mejores condiciones que nunca me pude haber imaginado, ¿no? Con mi pareja en un lugar hermoso y todo. Y cuando estaba en ese lugar, como que pude identificar el momento clave, que estaba viendo la cordillera de los Andes en Bariloche en un atardecer hermoso, y fue casual que llegáramos a ese momento, ¿no? Porque pues, fuimos y anduvimos rondando por todos lados, ¿no? Casual. Fue causal. Y llegamos en el momento preciso, y cuando estaba yo ahí tomándome mi cafecito, y dije, no manches, o sea, este es el momento. Es el momento. ¿No? O sea, sentí como tan bonito, y me acuerdo, como que se conectó ahí con muchas cosas. Y en ese momento como que una voz, digamos como una voz que yo ya había escuchado antes, cuando un par de años antes, que no tenía nada que ver con mi deseo de conocer Bariloche, en el que estaba muy mal, una situación en la que estaba yo muy mal, muy deprimida, y en ese momento esa voz me decía, no te preocupes, Haru, vas a estar muy bien, te va a ir chido, ¿no? O sea, como que estaba así, y era como la vocecilla que me impulsaba a seguir adelante, ¿no? Entonces, en ese momento que ya llegué, pum, ¿no? Otra vez estamos en Bariloche. Que estaba en ese momento, dije, este es el momento, esta es la voz, o sea, como que yo misma me verbalicé diciendo, todo va a estar bien, no sé qué, no sé si me explico, ¿no? O sea, todo está bien, qué bonito es estar aquí, todo se compuso. Y entonces como que en ese momento dije flashback de lo que la voz que en el pasado había escuchado en realidad era mi voz de ese momento. Qué bonito. Es un pedo muy interestelar. Y dije, no mames. Es un pedo muy interestelar, pero y se me hace increíble ese hallazgo. O sea, el que tú hayas podido conectar, decir, yo viajé a mi Haru del pasado para decirle que iba a vivir esto, que está viviendo en este momento, ¿no? Sí. O sea, que espérate, aguanta vara. Tú sí eres mi mejor guerrera. vas a llegar a esto y tener esa sincronicidad que, no sé, mientras me lo contabas, que no me esperaba al final, pero es increíble. Qué bonito, porque lo estoy visualizando como que se empataron tus tres Harus. O sea, la Haru del pasado, la del presente y el futuro se hicieron una sola. Y en esa conjunción, en esa armonía, se reconocieron las tres en un instante. Yo soy la que te habló para que estuvieras aquí y para que estuvieras viviendo esto y tuvieras conciencia de que sí existe un algo más poderoso y más supremo. Te lo estoy mostrando de una manera, ¿cómo se puede decir? Como entre espiritual pero terrenal. O así la siento, digo, ya tú explicarás mejor, pero así la siento por lo que hice. O sea, se estaba conjuntando una serie de cosas, de eventos, me imaginé, me lo escribí así, me imaginé como el atardecer, el lugar, tomándote un cafecito, o sea, una cuestión muy sensorial, terrenal. Sí. Pero a la vez sublevada a algo espiritual. Sí, y en ese momento como que tuve la certeza también de otros momentos de mi vida cuando era más pequeña y que escuchaba esta voz que me decía, no te preocupes, no sé qué, bla, bla, bla. Y entonces dije, huevo, o sea,
cuando escuchen esa vocecita, mi consejo, me encanta. No, pues es una gran conclusión, Jaro. Es cuando escuchen esa vocecita que les está dando ánimos de todo va a estar bien, no se preocupen, esto no sé qué. Creo, confíen en que esa fuerza suprema también puede ser suyo del futuro, hablándoles a ustedes desde un momento muy chingón, dándoles confianza de que van a llegar ahí. Claro, es romper estas líneas del tiempo. Y que va mucho con, también somos nuestros propios dioses, ¿no? También somos nuestros propios dioses. Pero, y yo reforzaría, llámame necio, pero todos somos uno. Entonces, es el universo diciendo, lo hiciste bien, mini Dios. ¿Sabes? O sea, el Dios, el grandote, diciendo, lo hiciste bien, mini Dios. O sea, trataste bien a tu avatar. Y yo me quedaría o trataría de agregar esto, ya tú me dirás si me lo permites con tu anécdota, porque se me hizo muy, muy valiosa y muy linda. Eso que te pasó fue como llegar a un nivel de conciencia un poquito mayor. Porque conectaste, o sea, fue el momento en que conectaste la voz de todas las veces que lo habías escuchado, pero que no sabías cuál era esa voz. Te hizo sentido a ti. Entonces yo creo que también a lo mejor de eso va, de la búsqueda de Dios tiene que ver con nuestro despertar de conciencia solamente. Me encanta. Querer tener un despertar de conciencia, o más bien esta necesidad de tener una búsqueda de Dios, es en la medida que nos acercamos y sentimos vivirlo, a través de que pido algo y se me cumple un milagro, la gente conecta, entonces tiene un mayor nivel de conciencia. Claro. Sí. O a un anhelo tan fuerte como decir, yo quiero estar ahí. Y llega el momento, y que sí, por algo fuiste y demás, o sea, compraste tu boletito, le chingaste para comer, todo eso. Pero lo que decías, ¿no? Hay ciertas situaciones que se fueron dando de una manera que pareciera perfecta. Que a lo mejor tú ya, o sea, sí querías estar ahí, sabes que lo ibas a vivir, pero hay una vez que dices, wow, parece que todo fue perfecto. O sea, más incluso de lo que yo hubiera imaginado. Sí. Son estos momentos. Y que ahora dices, ahora entiendo todo. Claro. Y yo, a mí me pasa mucho, quizá también porque me gusta viajar, con momentos así, y se me hace increíble. He tenido esos momentos que me encantó como lo definiste, como una tipo epifanía, cuando conectas todo. Y yo siempre digo, quizá porque yo soy más fatalista, cuando me llega a pasar, cada vez siempre lo defino, es después de que vivo esto, yo digo, ya me puedo morir. Claro, sí, tuve la misma sensación. ¿No? ¡Qué cabrón! Mira, sí. Me siento menos solo en el universo. Dije, ok, listo. De hecho, si en este momento evaneciera, así que empecé así como como Thanos desaparecer así. Yo, a diferencia de Spider-Man, diría, sí me quiero ir. Sí me quiero ir, ya está. Ya, en este momento sería supremo evanecer y hacerme uno con el universo. Se acabó el show. Exacto. Ahí sí, ya. Gracias por todo. Hacerme tierrita, una parte del polvo, el viento llevándome, acabar siendo, no sé, cebada y convertirme en cerveza en algún momento. Da alegría de otra manera. Me encanta. Pues hasta aquí vamos a llegar. Sí. Qué bonito. Gracias por tema. De Braille. Gracias por tu anécdota. Creo que es muy inspiradora. Gracias. Muy valiosa. No, o sea, por lo menos a mí la comporto con mucho cariño porque fue así de... Me encanta porque terminé muy inspirado. Qué bonito. Muchas gracias, Caro. Gracias a todos. Compártenos. Pues, compartan sus experiencias. Creo que si han sentido... Vea, hagamos como de Braillantes Anónimos. O sea, para no sentirnos solos en el universo. Porque es eso, ahorita que me lo dijiste, te lo juro, te lo dije auténticamente. O sea, yo lo defino así como vivo este momento y ya me podría ir. Y que alguien me diga, yo sentí lo mismo, hay algo ahí. Sí. O sea, no, dos personas viviendo eventos separados, pero pudiendo describirlo de como la misma sensación, hay algo ahí. Entonces, háganos sentir que no estamos solos en el universo. Compártanos sus historias, que también les pasa. Epifanías. Exacto. Si también han tenido estas epifanías, si también han sentido esta conexión de que una vez que lo están viviendo, ser conscientes de decir, ya me puedo ir, sería maravilloso. Sí. Y bueno, con esto se acabó el de Braille. Muchas gracias a todos. No sé si no dimos los avisos parroquiales. Síganos en redes sociales, en Instagram, TikTok. Compártanos, denle like. Sí, estamos como de Brailles Existenciales. ¿Sí? Síganos, escúchenos y califíquenos también. Estamos pidiendo que nos califiquen en las diferentes plataformas en las que nos escuchen. Califíquenos. ¿Qué les parece el episodio?
o en general el podcast. Y si no, nos escuchan en deberesexistenciales.com, nuestro sitio web. Y pues ya. De forma gratuita. Y pues Exacto. Salud por Dios. Por Dios. Por la divinidad, lo que sea. Porque todos somos uno. Saludos a todos. Adiós. Bye. Los debrayes expresados en este podcast son responsabilidad de quien los emite y sin ayuda de ninguna sustancia estupefaciente.